Ven, la diabla. La diabla. ¿Ve? Solo dice que está grabando, pero no sé qué. No se metió nadie, seguro. ¿Cómo veo? Hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Doctora, qué bueno tenerla por acá y a todos, por supuesto. De tiempo de no vernos aquí en capacitaciones, pero bueno, la idea es irlas retomando y qué mejor ahorita con estos nuevos productos como las proteínas y la creatina. Vamos a ver cómo, yo creo que ya estamos bastantes. Se me había perdido la pantalla. Buenas noches, sí, qué gusto estar aquí de vuelta. Tenemos meses de no vernos y me encanta estar de regreso, dándole un cambiecito a las charlas, ¿verdad? Porque para los que nos acompañaron el año pasado en las charlas que dimos, tratábamos como una condición o alguna condición de salud y qué productos nos servían. Hoy le vamos a dar un cambiecito, vamos Para la Copa Eurocopa. ¿Perdón? Creo que nada más era un micrófono abierto. Vamos a darle un cambiecito y vamos a resaltar un producto y vamos a ver qué uso o cuántos usos le podemos dar a uno o dos productos como el día de hoy. Si me regalan un momentito, voy a presentar, voy a compartir la pantalla. Me avisan porfa cuando ya se ve. Perfecto. Ya, ok. Bueno, entonces otra vez buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Como les estaba diciendo, vamos a darle hoy una vista a lo que son estos productos de la línea que están
espectaculares. Estaba viendo la ficha técnica de los productos y están súper completos. Entonces vamos a hablar un poquitito, explicar qué son y qué usos pueden tener. Los productos que vamos a ver el día de hoy son proteínas. Tenemos la proteína de whey o de suero de la leche. Tenemos la proteína de arveja, que es una proteína vegetal. Y también vamos a hablar de la creatina, la HCl, la clorhidratada. Entonces vamos a iniciar con eso. Dentro de los temas, así de forma muy general que vamos a ver hoy, vamos a hablar primero de qué es una proteína, qué tipos y usos pueden tener las proteínas. Vamos a hablar de ciertas condiciones en donde se pueden utilizar para tener una visión más allá de solamente una línea deportiva. También vamos a ver qué es la creatina, cuántos tipos de creatina existen según el Instituto de Ciencia en el Deporte y qué otros beneficios también que puedan ir más allá de una línea deportiva se le pueden dar a la creatina. Los temas están súper interesantes hoy. Entonces, arrancamos con la proteína. Vamos a empezar desde lo más básico y lo más puntual hacia lo más grande. Para saber qué es una proteína, tengo que entender qué es un aminoácido. Un aminoácido es como la molécula más pequeña, la parte más funcional de la proteína. Son moléculas orgánicas que si lo vemos como molécula, tiene un grupo amino, que es un NH2, y un grupo básico carboxílico, que es el COOH. Entonces, si lo ven, como este dibujito que les tengo aquí, ese básicamente es la estructura de un aminoácido. Entonces, en la teoría, lo que decimos es que los aminoácidos, como les dije ahora, son las moléculas más básicas de la proteína y se puede traducir como una larga cadena de estos aminoácidos que componen a la proteína en sí. Estas unidades que forman van a participar en un montón de funciones celulares. Van a participar, por ejemplo, en la transmisión de nervios, van a participar en la biosíntesis de porfirinas, van a participar en el proceso de las purinas y las pirimidinas en el cuerpo, así como también van a ser parte del ciclo de la urea, que el ciclo de la urea en nosotros, principalmente en el hígado, es un ciclo muy importante, que es la forma en la que nosotros descartamos los procesos tóxicos de la proteína de nuestro cuerpo. También entender que en la naturaleza hay más de 300 aminoácidos. De estos 20 que tenemos en la pantalla son los que nos componen las proteínas de las que nosotros nos formamos y hasta nos alimentamos. Algunos de estos, los que son no esenciales, como la alinina, asparagina, el aspartato, cisteína, glicina, glutamina, glutamato, prolina, serina y tirosina, se dicen que son no esenciales porque nosotros los podemos sintetizar en nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces no hay necesidad de buscarlos de una fuente externa, sino que nosotros podemos hacerlo. Por otra parte, existen los que son esenciales, como esta otra línea que tenemos aquí de la arginina, la fenilalanina, la histidina, isoleucina, la leucina, la lisina, metionina, treonina, triptófano y valina, que son aminoácidos que el cuerpo no puede sintetizar y que yo tengo que buscarlos desde una fuente externa o exógena, que generalmente en una alimentación completa pues viene siendo de la alimentación, pero también yo puedo suplementarla si fuese el caso. Entonces, ya sé que es un aminoácido, sé que una cadena de estos aminoácidos me forma una proteína. Tenemos que entender que las proteínas son compuestos orgánicos complejos. De hecho, son consideradas las moléculas orgánicas más complejas y abundantes dentro de la célula viva. Y como les dije, ¿verdad? Es esa cadena. Vamos a categorizar las proteínas según la cantidad de aminoácidos que tengan en su composición y entonces van a existir 3 categorías principales o macrocategorías. La primera es la proteína completa. Esta es la proteína que nosotros siempre deberíamos buscar porque es la proteína que contiene todos los aminoácidos esenciales en su composición. A estas son a las que también conocemos como proteínas de alto valor biológico y son las que están más biodisponibles para nosotros. O sea, que a la hora que nosotros las consumimos, vamos a absorberlas casi que en su totalidad, si no es que en su totalidad.
Luego están las proteínas que se conocen como proteínas incompletas. Estas son a las proteínas que les falta uno o más aminoácidos de los esenciales. Generalmente las proteínas vegetales caen dentro de esta categoría y las proteínas animales caen dentro de la categoría de proteínas. Entonces, por eso, en ciertas circunstancias, pues son superiores. Y luego existe lo que llamamos mezcla proteica. La mezcla proteica es como, por ejemplo, cuando yo utilizo una proteína incompleta con otra proteína incompleta que entre ellas se complementan y juntas me van a dar una proteína de alto valor biológico. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, que nos gusta tantísimo el gallo pinto, tenemos los frijoles, que les falta la metionina, y tenemos el arroz, que es deficiente en lisina, y a la hora de consumir gallo pinto, entonces tenemos una proteína completa de alto valor biológico. Por eso, en países, por ejemplo, como Centroamérica, no existe o no es tan prevalente la desnutrición proteica, como por ejemplo sí se ve en otros países del mundo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos siempre acceso a tener una leguminosa, que es cualquier tipo de frijol, y un cereal, dígase arroz, dígase maíz, trigo, etc. Y una mezcla entre estos dos generalmente me va a dar una proteína de alto valor biológico. Él es el único responsable. Básicamente con las proteínas viene siendo así. Cuando estamos hablando de proteína ya en forma de suplementación, siempre pensamos que están dirigidos a atletas, a deportistas y a personas activas. Buscamos con el uso de estas proteínas mejorar el rendimiento deportivo, incluso hay gente que lo utiliza para aumentar su crecimiento muscular. Existen proteínas, que sería el otro lado de la moneda, de grado farmacéutico, que estas no son tan utilizadas, por ejemplo, por atletas, sino que ya son utilizadas por personas que tienen algún requerimiento aumentado o que tengan alguna limitación alimentaria, ¿verdad? Entonces ahí ya estamos hablando, por ejemplo, de la proteína que yo puedo conseguir en una farmacia, que vienen en presentaciones mucho más pequeñas, que es única y exclusivamente la proteína aislada. Esa no va a tener sabor, no va a tener ningún otro ingrediente en su composición, simplemente es proteína aislada. O incluso el tipo de proteína que se va a adicionar a alimentos o a suplementos, como por decir suplementos líquidos alimentarios que sean altos, ricos en proteína. Este es el tipo de proteína que se agrega. Ahora, si hablamos de la eficacia y la significancia nutricional de una proteína, tenemos que tener claro de que esto va a depender mucho de la persona que esté consumiendo la proteína, no solamente de la proteína en sí. Por ejemplo, si yo quiero que una proteína, si yo quiero saber qué tan eficaz va a ser una proteína en un individuo, necesito conocer un poco sobre su nivel de actividad física, cómo está el estado metabólico de esta persona e incluso cómo está su estado general de salud. Porque si, por ejemplo, es una persona, como ya lo vamos a ver más adelante, que pretende tomar proteína para aumentar masa muscular, pero es una persona sedentaria, no va a tener los mismos resultados. O si es una persona que desea consumir proteína para mejorar su cantidad de masa muscular magra, pero es una persona que tiene problemas de absorción, pues tampoco va a funcionar adecuadamente. Entonces son factores que hay que tomar en cuenta siempre antes de suplementar con proteína. Ahora, el componente nutricional que es esencial en la dieta humana a lo largo de la vida siempre va a ser la proteína, ¿verdad? La proteína me va a asegurar el crecimiento en infancia, por eso los niños necesitan una dieta alta en proteínas. También me va a ayudar a mantener el metabolismo musculoesquelético, o sea, me va a ayudar a formar, a mantener e incluso a sintetizar más masa muscular. Va a ayudarme con la protección y la manutención y el desarrollo de un sistema nervioso adecuado y normal. Me va a ayudar con eso. Va a ayudar también a mantener la masa magra muscular. Va a ayudar a prevenir y a desacelerar el proceso de envejecimiento en el que todas las personas entramos, conocido como sarcopenia, que es pérdida de la masa muscular. También, si es el caso, me ayuda con el rendimiento físico en edades ya adultas, en adultos sanos mayoritariamente. Generalmente la dieta occidental no va a ofrecer o cantidades suficientes de proteína de buena calidad
o más bien son dietas que son muy altas en proteína, pero no tal vez no la proteína ideal, porque pueden ser proteínas que vienen acompañadas de, por ejemplo, un perfil de grasas saturadas muy elevado. Entonces, la dieta occidental justifica mucho la utilización de suplemento proteico si hay ciertas metas que quiero alcanzar, especialmente si soy deportista o si hay alguna condición de salud que requiera que yo suplemente mi alimentación. ¿Qué tipos de proteína hay? Si estamos hablando puntualmente de la suplementación. Bueno, vamos a encontrar, por ejemplo, en los que están encasillados en proteína de tipo animal, vamos a encontrar proteínas que son a base de leche y sus constituyentes, por ejemplo, el suero de la leche, como es eh, eh, la conocida whey, como la que vamos a hablar ahora, o también las caseínas. Hay que entender que la leche de vaca principalmente tiene más de un tipo de caseína. Entonces se puede aislar esa caseína y hacer las proteínas a partir de ahí. También tenemos proteínas a base de huevo y tenemos proteínas a base de carne bovina. Son diferentes tipos de proteína que podemos conseguir en el mercado. La ventaja que tienen estas proteínas es que tienen un alto valor biológico. Por ejemplo, la de albúmina y la de suero de leche son de las que están más biodisponibles a la hora de consumir para una absorción total, entonces son muy importantes tenerlas presentes. También aparte de eso, por ejemplo, ya las que son puntualmente las proteínas whey, así es el nombre en inglés, o ya traducido al español, provienen del suero de la leche. Generalmente viene siendo un subproducto de la producción de queso. Cuando nosotros hacemos queso, la leche se calienta a cierta temperatura, se le agrega un ingrediente para poder coagular la proteína y queda el suero. En ese suero es donde están estas proteínas. Van a ser las que, este tipo de proteína corresponde al 20% de las proteínas que están presentes en la leche. Entonces son proteínas muy abundantes en la leche. Como les dije, son de alto valor biológico, ya que tienen todos los aminoácidos esenciales y tienen los que en inglés se conocen como los brain chain amino acids o los aminoácidos de cadenas ramificadas. Y esto ayuda con el crecimiento muscular y la reparación de tejidos. Uno de los principales brain chain amino acids o los BCAA es la leucina, que esto también proviene del suero de la leche y es considerado crítico en el rol de la insulina y la metabolización de la glucosa, por ejemplo. Entonces vean que ya estamos hablando incluso de otros usos que se le puede dar a la proteína whey. La ventaja que tiene este tipo de proteínas sobre su contraparte vegetal, como les dije ahora, es que están más biodisponibles y están listos para la absorción. Entonces, como que nuestro cuerpo fue diseñado para absorber proteína animal de una forma más sencilla que la proteína vegetal. Eso no quiere decir que la proteína vegetal no se absorba, sino que esta está como más biodisponible, está como más fácil de poder absorber y utilizar. Componentes biológicos que tienen las proteínas whey, como es la lactoferrina, que es molécula proteica con hierro, la beta-lactoglobulina, la alfa-lactoglobulina, los glicomacropéptidos y las inmunoglobulinas van a tener propiedades también que son inmunopotenciadoras, o sea, van a proteger mi sistema inmune. Recordemos que la proteína es esencial para tener un sistema inmune adecuado y con buen funcionamiento. Entonces, estos son los ingredientes o los componentes de estas proteínas que me van a ayudar en ese aspecto. Otros beneficios que tiene la proteína whey, por ejemplo, es que actúa como un muy potente antioxidante. También tiene poder antihipertensivo, antitumoral, ayuda a disminuir el colesterol en sangre con su efecto hipolipemiante. También me sirve como antiviral y antibacterial. Esto es porque fortalece el sistema inmune y tiene propiedades quelantes también. O sea, si yo tengo algún tipo de exceso de algún mineral que pueda ser quelado por la proteína whey, pues este va a tener un muy buen efecto en el organismo. Ahora saltamos a las proteínas de tipo vegetal.
Estas son consideradas esenciales si el individuo, por la razón que ésta sea, por preferencia alimentaria, por religión, porque tiene algún problema, por alergias, por lo que sea, no puede comer proteína vegetal o no puede con la proteína, perdón, no puede comer proteína animal. Ahí eso está, hay que corregirlo. O porque consume proteína animal, pero esta no satisface las demandas de la población. Entonces, aquí es donde la proteína vegetal se convierte en esencial. Son consideradas de bajo valor biológico por lo que les dije, porque a veces tienen uno o varios aminoácidos esenciales carentes en su composición. Sin embargo, la soya, la arveja, la quinoa y el amaranto tienen esta excepción porque tienen todos los aminoácidos esenciales. Y al ser de origen animal, siempre, al ser de origen vegetal, siempre la proteína vegetal va a presentar un menor riesgo de inducir enfermedades metabólicas como la diabetes, el cáncer o enfermedad cardiovascular. La arveja, puntualmente, que es la proteína que tiene ahora la línea de Millennium, la arveja como fuente proteica es, en comparación a otras proteínas que tienen décadas de estar en el mercado, es relativamente nueva. Su consumo frecuente va a ayudar, como les dije, a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de la aparición de la diabetes tipo 2. Generalmente son proteínas hipoalergénicas, cosa que por ejemplo, con la soya o incluso con proteínas animales puede tener esa gran ventaja porque hay personas que cuando son alérgicas a la proteína de leche de vaca del todo no pueden consumirla. Entonces, la ventaja que tiene la hipoalergenidad de este alimento, pues tiene ya un plus ahí agregado. Y también nos va a dar beneficios a la salud, como también es un potente antioxidante, nos ayuda a regular la presión arterial, tiene cualidades antiinflamatorias, me ayuda a modular las bacterias intestinales, porque al ser de origen vegetal, a las bacterias les agrada más el consumo de productos a base de arveja que, por ejemplo, su contraparte proteica animal. También ayuda con la reducción del colesterol. Tiene un alto poder anorexígeno. Eso quiere decir que va a regular el apetito. Anorexígeno quiere decir que me disminuye el apetito. Esto porque me va a ralentizar el vaciamiento gástrico. Ya que son altas en proteínas, entonces el vaciamiento gástrico se desacelera mucho. Y eso va a hacer que no solamente coma menos, porque me siento lleno durante más tiempo, sino que también me ayuda a disminuir absorción de glucosa y me va a mejorar mis niveles de glucosa en sangre. Y no solo la glucosa, sino que también disminuye la cantidad de grasa absorbida, por lo que también ayuda a controlar mucho el peso corporal. Y tiene la particularidad de que estimula la producción de hormonas que ayudan con la saciedad, como por ejemplo la leptina. Ahora, ¿qué población tiene los requerimientos aumentados de proteína? O sea, ¿quiénes son los que más se benefician del consumo de este tipo de suplementos? Hay ciertos factores que llegan a aumentar los requerimientos incluso a lo largo de la vida. No necesariamente tiene que ser un grupo poblacional puntual siempre, sino que a lo largo de la vida hay factores que yo voy viviendo que pueden, durante un tiempo definido, determinado o indeterminado, aumentar mis requerimientos proteicos. Por ejemplo, si yo practico deporte a nivel profesional, indiferentemente de la edad, puede ser desde la adolescencia hasta atletas máster por arriba de los 50 años. Siempre un atleta va a tener las necesidades proteicas levemente elevadas por encima de la población normal. También la mujer en estado de embarazo va a tener sus requerimientos elevados porque necesitamos entender que estamos en una constante catabolización, ¿verdad? De tejidos, estamos creando todo un ser humano de cero, entonces necesitamos, ¿verdad? Tener muchísima más proteína en nuestra dieta. O personas que tengan problemas fisiológicos que van a requerir una mayor cantidad de proteína para mantener la síntesis proteica, o sea, para poder seguir creando tejido
proteico, sea porque necesito reponer y reparar tejidos en músculos, porque necesito darle reparación a articulaciones, a tejido conectivo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Recordemos que la proteína no es solamente músculo, sino que hay proteína en muchas de las estructuras de nuestro cuerpo. Entonces, para mantener esa síntesis proteica, se necesita extra proteína. También para una producción de energía adecuada, para regular la función inmunitaria, que ya les he mencionado ese aspecto varias veces, y para mantener una adecuada integridad intestinal, también la proteína es muy necesaria. Y pues no es secreto para nadie que los pequeños de la casa, como están en un constante y un muy intenso proceso de crecimiento, necesitan una dieta siempre hiperproteica. Si hablamos de los usos, empezamos por el más básico y al que más se le relaciona a los suplementos de proteína, que es el deporte. Un apropiado aporte de proteína siempre va a ser esencial, ¿verdad? Recordemos que la proteína la podemos ver como si fueran bloques de construcción, son como los bloques de cemento que me van a permitir a mí construir una buena fundación para una estructura. También me van a ayudar con el metabolismo del músculo, me van a ayudar con el metabolismo de los huesos y con todo el metabolismo de los tejidos conectivos. Entonces, tiene un súper importante rol en el metabolismo de las células, en el balance de las hormonas, en el sistema inmune, en la coagulación y el metabolismo de energía. Todos estos aspectos son de alta relevancia en la práctica deportiva. Entonces, necesitamos mantener todos estos aspectos en un funcionamiento adecuado para poder llevar la práctica deportiva al nivel que se desea llevar. Entonces, para los deportistas, los efectos del consumo de proteína van a ser positivos respecto a, ¿verdad?, la síntesis de la proteína, la fuerza muscular, el mejoramiento de la composición corporal. Con esto me refiero a que el consumo adecuado de proteína acompañado de la práctica deportiva va a ayudar a que la persona, si esa es su meta deportiva, disminuya masa grasa, aumente masa magra, ¿verdad? Eso se llama la composición corporal. No todos los deportes necesitan bajos porcentajes de masa grasa, no todos los deportes necesitan altas cantidades de masa magra muscular, pero me ayuda a poder tener un mejor control sobre esa composición corporal para subir o bajar en el momento que yo lo necesito. Me ayuda a prevenir el estado catabólico, me ayuda a poder no estar en una constante ruptura de tejido, sino que me ayuda más bien a anabolizar o a construir más tejido. También me ayuda con la inmunocompetencia, ayuda con una regeneración óptima del músculo para poder tener mayor fuerza. Esto ya se consideran adaptaciones deportivas. Yo estimulo el músculo, rompo fibras, las regenero y estas fibras al regenerarse van a crecer en tamaño, pero también me van a ayudar a reclutar más fibras para poder tener más fuerza muscular. Entonces, en todo este proceso nos ayuda. Hay resultados que son comprobables, que se han visto, que son comprobables y medibles de los beneficios de la suplementación. Yo no sé No, salirme, yo salirme, pero lo que quiero es quitar la cámara de ahí. Ah, ya la está viendo, ¿no? Por eso yo lo que quiero es que no me vean. No sé, hay que entender el micrófono encendido que me puede ayudar a apagar. No. Bueno. Como les decía, resultados comprobables que son medibles de los múltiples beneficios de la suplementación, siempre y cuando estén en combinación con el entrenamiento, ¿verdad? No podemos aumentar la ingesta de proteína sin cambiar la actividad de entrenamiento porque no van a haber adaptaciones ni en la estructura de mi cuerpo ni en mi metabolismo. ¿Ok? Para los deportistas siempre va a ser muchísimo más relevante una dieta balanceada, rica en proteína de alto valor biológico como prioridad, o sea, la alimentación. Porque no existen estudios controlados científicamente que vayan a demostrar que hayan adaptaciones en el cuerpo, ni metabólicamente ni fisiológicamente al entrenamiento
enteramente solamente a base de suplementación. O sea, la alimentación siempre va a tener un punto crucial en este aspecto. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que, ay Dios, me pasó. Tenemos que tener en cuenta que las bases científicas respaldan el uso de suplementación, ya que con la alimentación actual, de acuerdo a la globalización, de acuerdo al acceso a los alimentos y todo, muchas veces es muy complicado para ciertas personas tener ítems de alimentación o comidas que sean completas, son difíciles de administrar, o sea, no tienen acceso a tener comidas que sean de alta calidad, con proteína de alto valor biológico, magras, o sea, con bajo contenido de grasa y que tengan todo lo que yo necesito. Entonces ahí es donde se justifica el uso de el suplemento. Por eso se dice que es una suplementación y no Ellos, ahí va es que yo. eh, no es como un intercambio. No puedo nada más suplementar y no comer, no puedo, y sí se puede comer y no tomar suplementación, pero se ha visto que una combinación de ambas con una propia práctica deportiva siempre me va a dar los mejores resultados. En atletas, si hablamos de requerimiento, como les dije ahora, puede ir, aquí dice de 69, perdón, de 19 a 64 años. El requerimiento de proteína en adultos sanos es de aproximadamente 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso. ¿Ok? Peso ideal o el peso actual, siempre considerando que la persona no esté en un estado de obesidad. En el caso de los atletas, se dice que una ingesta elevada, aunque sea levemente por encima de estas recomendaciones, va a favorecer adaptaciones adecuadas tanto de forma metabólica como durante el entrenamiento. O sea, mi cuerpo va a responder mejor al ejercicio. Voy a poder tener más fuerza, puedo tener más potencia, más velocidad, me recupero más rápido, etcétera, etcétera. Y eso son adaptaciones. Esto aplica a atletas que tienen una carga de actividad física intensa de al menos 5 horas por semana. Vean que para un atleta 5 horas por semana es súper bajo. Sin embargo, cualquier práctica deportiva que sea de menos de este tiempo ya no se considera una práctica atlética, sino una simple compensación a un estilo de vida sedentario. Entonces ya no se justifica un requerimiento por encima de las recomendaciones diarias para población adulta sana, sino que nos mantenemos dentro de esas recomendaciones y practicamos el deporte ya más de una manera recreativa. La Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva recomienda, junto con la Universidad Americana de Medicina del Deporte, que en deportes que son extenuantes, que ya son de mucha intensidad, que tienen mucha demanda, el consumo de proteína tiene que ir entre 1.2 a 2 grados de proteína por kilo de peso. Esto obviamente también va a depender de las condiciones del entreno, las condiciones fisiológicas y metabólicas y de salud de la persona y las metas que tenga establecidas. Por ejemplo, un físico-culturista no tiene las mismas metas que puede tener, por ejemplo, una persona que practica gimnasia rítmica a nivel olímpico. Estamos hablando de dos tipos completamente diferentes de atletas. Tenemos una persona que su meta nutricional es de hipertrofia muscular, mucha potencia y mucha fuerza, versus otra persona donde se busca un peso muchísimo más bajo del promedio, con una cantidad mínima de grasa y mucha elasticidad. Entonces veamos que no podemos tener, ¿verdad? Nunca las mismas metas. Factores como la intensidad del entrenamiento, el tipo de deporte, si hay o no fases donde se busca aumentar la fuerza o reducir el porcentaje de grasa. Todo esto justifica que el requerimiento vaya fluctuando y vaya siendo dinámico junto con la persona y su entrenamiento. Nótese que aquí estoy hablando de cosas muy técnicas y lo estoy haciendo a propósito porque hasta en una suplementación proteica nos podemos automedicar. Necesitamos siempre el consejo de un profesional en nutrición o incluso de un profesional en medicina que me guíe en cuánto sería mi requerimiento adecuado. ¿Por qué? Porque sí podemos sobrecargar a nuestros órganos internos. Como les dije ahora, el ciclo de la urea
el cuerpo cuando consume proteína, ¿se acuerdan la estructura que les presenté ahora? Uno de los metabolitos de desecho de esa metabolización de proteína es amonio, y el amonio es tóxico. Entonces el amonio en nuestro hígado ingresa al ciclo de la urea, se convierte en urea y así es como nosotros lo excretamos. Pero si nosotros empezamos a sobrecargar, podemos empezar a tener fallas, problemas con el riñón, problemas con el hígado. Entonces siempre vamos a necesitar una guía profesional que nos indique, de acuerdo a nuestras características únicas individuales, cuánta es la proteína que yo debo consumir. Otro tema que se tiene que destacar es que hay varios estudios científicos que demuestran que quienes tienen una meta de elevar su porcentaje de masa libre de grasa no van a mostrar beneficios remarcables o no van a demostrar beneficios reales de una dieta donde se consuma más de 1.6 gramos por kilo de peso. Entonces, ingestas por encima de aquí siempre tienen que ser ingestas por encima de 1.6 gramos de proteína por kilo de peso se deberían dejar casi de forma exclusiva para ciertos casos y entrenamientos específicos y bajo la guía adecuada. Ahora vamos a hablar de otros usos. Ya hablamos del más común, que sería el deporte. Ahora, por ejemplo, vamos a hablar del uso de un suplemento proteico en la obesidad. Hay una condición que se llama obesidad sarcopénica, que es cuando la persona que tiene una obesidad ya grado 2, grado 3, que ya son obesidades mórbidas, empiezan a perder masa muscular de forma acelerada, que ya es considerado un factor de riesgo para las personas. Un factor de riesgo adicional a vivir con obesidad. Por ejemplo, un factor que me vaya a favorecer la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, el síndrome metabólico, la hipertensión, hipercolesterolemia, etc. ¿Verdad? Entonces, esto se vuelve como un ciclo vicioso que más adelante en la vida, aparte de que estoy perdiendo masa muscular y entro en un estado de fragilidad, me va a costar aún más caro en mi metabolismo muscular. Entonces, estos individuos se ha visto que tienen una menor capacidad física. Y si bien por estándares de población en peso sano normal, la persona que vive con obesidad puede registrar mayor cantidad de músculo, kilo a kilo, no es músculo de buena calidad. Sí, pueden tener 10, 20, 30 kilos más de músculo que una persona de su misma edad, con su misma estatura, pero con mucho menor peso. Sin embargo, la calidad del músculo no es buena. Y esto me va a generar mayores riesgos metabólicos y mayor morbimortalidad. O sea, me puedo enfermar más y puede hasta costarme la vida. En este respecto, revisiones de literatura recientes comprueban que la suplementación con proteína, si la hago solita, no me va a ayudar a cambiar estos parámetros de la pérdida de masa muscular, de la morbimortalidad, etcétera, pero sí me van a ayudar con la pérdida de peso. Entonces tiene un beneficio, porque si ya yo empiezo a perder peso, ya yo puedo empezar a tener un poco más de movilidad, a poder empezar a moverme un poquito más y ya ahora en conjunto, ya yo puedo empezar a recuperar mi masa muscular. Dentro de los parámetros de pérdida de peso que más se ve es el de la circunferencia de la cintura. Nosotros, no sé si ustedes recuerdan, pero en las charlas del año pasado habíamos visto que a mayor circunferencia de cintura, si las mujeres están por encima de 85 centímetros y si los hombres están por encima de 102 centímetros de circunferencia de cintura, hay mucho mayor probabilidad de que la persona pueda llegar a desarrollar enfermedades cardiovasculares. Entonces, este es uno de los mayores parámetros que se observa frente a la suplementación con proteína por una persona que vive con obesidad. Aparte de que también, ya al ir perdiendo peso y pudiéndome mover más, voy a poder ir implementando más la actividad física y aumentar mi fuerza muscular. También se ha observado un impacto súper positivo en el uso de los suplementos de proteína cuando hay práctica de ejercicio.
hay un aumento en general de la actividad física, especialmente si la suplementación, y ojo con este tip, va acompañada de vitamina D, calcio y leucina. Como les dije ahora, la leucina es uno de los aminoácidos de cadena ramificada más relevantes que hay. Entonces, si es proteína whey puntualmente, acompañada de vitamina D, acompañada de calcio y leucina extra, se ha notado un impacto muy positivo en la calidad de vida y en la salud de las personas que viven con obesidad. Especialmente si hay ejercicios de resistencia. Por ejercicio de resistencia me refiero a los ejercicios donde ya yo meto algún tipo de peso para estimular la masa muscular. Que este sea de 2 a 3 veces por semana, no menos de 60 minutos. Ojalá 1 a 3 sets de 6 a 12 repeticiones, aunque empecemos con el pesito más bajo que tengamos, así de 2 libritas. Poco a poco vamos a ir teniendo adaptaciones musculares y fisiológicas que nos pueden ayudar a tener un impacto positivo sobre la masa muscular en estos pacientes. Entonces, la suplementación con proteína va a hacer que todo esto en combinación me ayude a tener un mejor pronóstico en un tiempo aproximado de unos 5 años, ¿verdad? Y si a esto, encima de todo, le adicionamos actividad cardiovascular como la caminata y la natación, se potencia todo. Entonces vean la relevancia de no solo suplementar, sino también adicionar ejercicio físico, tanto de resistencia como cardiovascular. Hay consenso en la literatura que nos indica que la persona que tiene obesidad necesita una ingesta de proteína de entre 1 y 1.2 gramos de proteína por kilo. Sin embargo, vuelvo y repito, esto tiene que ir a cargo de un profesional en la salud porque no es de su peso actual, sino que debería ser del peso ideal o lo que en nutrición se conoce como el peso corregido, que me daría toda la noche explicándoles aquí qué es el peso corregido. Mejor van donde la nutricionista y la nutri se los hace. Pero si es una persona que vive con obesidad, pero no tiene padecimientos. Ahora, si la persona tiene obesidad y encima de eso tiene algún padecimiento crónico, digamos diabetes, digamos hipertensión, ya le subimos un poquitito más la proteína de 1.2 a 1.5 gramos. Adicionalmente, el paciente que vive con obesidad, que está en un proceso de sarcopenia, necesita también, generalmente cuando la persona padece de obesidad por malos hábitos alimentarios, porque como mucha comida chatarra, porque como pocas frutas, pocos vegetales, porque como grasas en exceso, porque como proteínas de baja calidad como embutidos, en vez de comer alimentos un poco más densos en nutrición, van a tener también un poco consumo de micronutrientes esenciales como el magnesio, el hierro, las vitaminas del complejo B, la D, calcio y selenio. Que todo esto va a ser un proceso que me va a acelerar la sarcopenia. Entonces, si estamos con esto, se tiene que motivar a la persona a modificar hábitos alimentarios, pero también se puede considerar, ¿verdad? Suplementación adicional aparte de la proteína con todo esto. Pero recordemos que el tip principal era proteína, vitamina D, leucina y calcio. Ahora, si hablamos ya proteína mujeres, muchas veces las mujeres no les gusta utilizar el suplemento de proteína porque dicen que se van a poner así como todas machotas, todas musculosas. Hay hay muchos estudios en la ciencia del deporte y en la nutrición del deporte que han demostrado que si bien hay un incremento en la masa muscular en la mujer que realiza ejercicio y se suplementa con batidos de proteína o proteína en polvo de la presentación que se la quieran consumir, no es tanta el crecimiento, no es tanto el desarrollo de músculo, no es tanta la hipertrofia muscular como para temerle a una apariencia masculinizada. Que generalmente las mujeres que terminan con una apariencia masculinizada ya es por el uso de otras sustancias que son completamente ajenas al uso de un suplemento proteico, ¿verdad? Ya estamos hablando de ayudas no muy legales con esteroides y todo, y esas son las mujeres que desarrollan músculos que no son
músculos naturales de la fisiología femenina. La mujer no está hecha para crecer en esas dimensiones, entonces son temores infundados. Una revisión sistemática que vi demuestra que el incremento de la masa magra en las mujeres es poco significativo, ¿verdad? Para ese miedo infundado. Entonces, eh, aparte que la mujer tampoco tiene suficiente fuerza muscular como para levantar pesos a nivel que pueda levantar un hombre. Entonces, son más mitos que otra cosa. La suplementación ya en una mujer que está en edad fértil, sana, con un estilo de vida activo, especialmente aquellas que tienen trabajo de resistencia, que levantan peso varias veces a la semana, tienen un cambio muy positivo, tienen un impacto muy positivo en su salud, en su composición corporal, pueden bajar el porcentaje de grasa corporal, pueden tener un poquitito más de definición muscular y también ayuda mucho con el estado de ánimo en general. Sin embargo, cabe destacar que en lo que respecta a la literatura científica respecto al uso de proteína por las mujeres, por parte de las mujeres, está muy subestudiado. 68% de los estudios que existen ahorita en Internet, en inglés y en español, que son los dos idiomas que yo les puedo leer, 68% están enfocados en hombres, en el uso de proteína, en los beneficios, en las ventajas para los hombres. Entonces necesitamos, ¿verdad?, que existan más estudios en la población femenina para dar muchísimo más recomendaciones. Sin embargo, lo que existen estudios ahorita, lo que siempre reportan es un impacto muy positivo en composición corporal, en rendimiento, en fuerza, en reducción de masa grasa, etc. Ahora, también se va ya un poquitito más a lo clínico, el impacto positivo del consumo de suplementos de proteína. También en este caso, especialmente lo que leí mucho una y otra vez fue el uso de la proteína whey en mujeres que viven con síndrome de ovario poliquístico y las mujeres que tienen hígado graso, ya que el uso concomitante con actividad física de proteína ayuda a controlar los niveles de glucosa, que ya sabemos que es súper importante en las mujeres con ovario poliquístico, y también nos ayuda a regular los niveles de insulina. Cuando estamos en proceso de ejercitarnos, nos aumenta los niveles de glucagón, que el glucagón es como la hormona contraria a la insulina. Si tengo uno alto, tengo el otro bajo. Entonces nos ayuda con los niveles de glucagón. Por ejemplo, para que ustedes se den una idea, estos medicamentos que están ahora muy de moda, que son estas inyecciones que se supone que son para el control de los diabéticos, que la gente como que se volvió loca y se las compraron todas en la farmacia para perder peso, es precisamente eso. Lo que hacen son que mimetizan en el cuerpo los efectos del glucagón, y al mantener entonces los niveles de insulina muy a raya, es donde la persona empieza a perder peso, que ayuda, por ejemplo, ya sabemos, a la mujer con síndrome de ovario poliquístico, porque cuesta mucho que la mujer con ovario poliquístico pierda peso a estos niveles a raya. También puede tener efectos terapéuticos en ciertos síntomas de estas patologías, como son la caída de cabello y el crecimiento, el hirsutismo o crecimiento de vello facial. Reduciéndolos. Ahora, la proteína en niños y en adolescentes. Ok. A veces nosotros pensamos que los niños y los adolescentes pues no usan tanto la suplementación. Sin embargo, se ha visto que el uso de suplementos alimentarios en general va en aumento a nivel mundial. Por ejemplo, 30% de los niños en Estados Unidos, 22.6% de los niños y adolescentes en Australia y más del 30% de niños y adolescentes en China consumen suplementos. Y estas cifras también están iniciando a escalar mucho en América Latina. Los padres compran muchos suplementos y los ofrecen a los niños, estando los multivitamínicos, por ejemplo, en primer lugar. En esta etapa de niñez principalmente, la nutrición es esencial porque es lo que me va a asegurar a mí un adecuado desarrollo, crecimiento y prevención de enfermedades.
Como les dije al inicio, los niños necesitan una dieta alta en proteína, siempre supervisada por pediatría y nutrición. ¿Por qué? Porque ellos necesitan cubrir sus requerimientos porque están en una etapa muy fuerte de anabolismo. También es importante recordar, la Organización Mundial de la Salud dice que los niños entre los 5 y 18 años necesitan realizar 60 minutos, 7 días a la semana como mínimo de actividad física intensa. Correr, jugar, bicicleta, natación, etcétera. 60 minutos, 7 días a la semana. Esa es la recomendación de actividad física. ¿Por qué? Porque esto me ayuda a evitar complicaciones con el peso corporal a largo plazo. Entonces, generalmente, suplementos como la proteína no son lo más tradicional a ver en poblaciones infantiles, pero en pocas ocasiones o en contadas circunstancias, profesionales de la salud, como pediatras, como nutricionistas, pueden acudir a prescribir suplementación como la suplementación con proteína cuando haya un consumo ineficiente, cuando las necesidades del niño por razones de salud estén aumentadas o incluso porque ese niño esté necesitando extra proteína para protección inmunológica. Entonces, no es que del todo no se puedan dar, sí se dan, sin embargo, pues no es la norma. Lo que más se observa es el consumo de proteína por la población adolescente. Es donde se considera más adecuado, es donde se ve más normal el consumo de estos suplementos. Básicamente, los muchachos y las muchachas utilizan la proteína para incrementar la masa muscular porque les está entrando el hype del gym, porque quieren ir al gym, porque se quieren ver súper musculosos o porque son poblaciones que desde la infancia son atletas y vienen practicando deporte desde la niñez y ahora con la entrada a la adolescencia, pues sus requerimientos también se ven incrementados o simplemente porque quieren alcanzar estándares de belleza que ven en redes sociales. Está muy bien documentado que el consumo de proteína por parte de esta población, sin embargo, se hace con una alta desinformación. No es porque asisten a una consulta médica o a una consulta nutricional para saber cuánta proteína deberían estar consumiendo, sino que basan su consumo de comerciales o incluso influencers que ven online de los beneficios que pueden tener si consumen proteína y tienen muy poca información sobre los potenciales efectos adversos como estos que les dije ahora sobre función renal y función hepática. Entonces, siempre es muy importante, si nosotros vamos a ofrecer este tipo de producto a una población adolescente, asegurarnos de que haya un especialista en el campo de la salud que vaya a respaldar el uso de esto, nos vaya a dar pues cantidades máximas que se deban consumir al día y que haya una justificación de fondo que sea baja. La cantidad de proteína que debe consumir un adolescente siempre va a derivar de una personalización al 100%, ¿verdad? No puede ser que mi hijo toma esto, entonces el primo también lo va a tomar, sino que cada caso es único, cada individuo es único, todos tenemos una individualidad que no compartimos absolutamente nada con nadie y deberíamos siempre buscar asesoría antes de suplementar a este grupo. Luego está la proteína para el adulto mayor. Vieran ustedes qué beneficiosa es la proteína y es una de las poblaciones, aparte de la deportista, en la que más se justifica el uso de suplementos. Hay una condición que se llama la anorexia del envejecimiento. Se ha visto que la ingesta de alimentos en la población por encima de los 65 años puede reducir hasta en un 30% de lo que era en años más jóvenes. Esto me pone a la persona adulta mayor en un alto riesgo nutricional. Me va a generar un síndrome de fragilidad, que ya es este adulto mayor que le cuesta ponerse de pie solo, le cuesta sentarse, ya camina y se me cae, simplemente ya no tiene fuerza muscular porque ha perdido gran porcentaje de su masa muscular. Me aumenta también las hospitalizaciones y hasta incluso puede llegar a favorecer la muerte en esta población. En esta etapa de la vida, el proceso de sarcopenia se ve acelerado, especialmente cuando hay
poco consumo alimentario de proteína o porque la alimentación simplemente no tiene condiciones favorables. Entonces siempre tenemos que tener algunas medidas alimentarias preventivas. Por ejemplo, ofrecerle siempre alimentos caseros que sean del agrado de la persona, que tengan una proteína de alto valor biológico que le guste a la persona, que lo pueda comer. Acompañarles siempre en los tiempos de alimentación para que no se sientan solos y así poder supervisar la ingesta, poder ver que comió lo suficiente, que no me está dando comida en el plato, que tenga suficientes proteínas y suficiente caloría. ¿Cuándo ya se justifica la suplementación? Bueno, si del todo ya no está queriendo comer o ya el adulto mayor empieza después de cierta edad a ser muy quisquilloso con la carne que come, ya no le gusta cualquier carne, ya tiene problemas bucodentales, no puede masticar, tiene problemas que no puede tragar apropiadamente, que son llamados disfagia, problemas neuronales que le impiden alimentarse adecuadamente, incluso padecimientos psiquiátricos como Alzheimer o demencia. Entonces, en estos casos, ya el uso de una suplementación proteica se justifica y más bien ofrece beneficios a esta población para ayudarlos a mantener un peso adecuado, evitar la desnutrición, mantener durante un tiempo prolongado, o sea, extender un poco más la vida de la masa magra que ya tienen sin que pierdan más y que se desacelere esa pérdida de sarcopenia. Tratar de sostener lo más que se pueda la fuerza muscular existente y evitar entrar en el síndrome de fragilidad. En el adulto mayor se busca, si estamos hablando de suplementación en sí, que consuma entre 9 y 15 gramos de proteína en 200 a 240 mililitros de alguna bebida. Sea que me hice un batidito o que me compré algún suplemento que ya trae proteína, asegurarme que tenga entre 9 y 15 gramos. Y también se aconseja que este consumo no sea cerca de los tiempos de comida grandes porque me va a hacer sentir lleno, me va a hacer sentir satisfecho. Entonces, más bien voy a interferir un poco el proceso de alimentación porque la persona se va a sentir satisfecha y no va a querer comer alimentos. Y vuelvo y repito, estos son suplementos, no son sustitutos. Entonces, tenemos que buscar dárselo como en las horas de merienda, lejos de las horas principales de comida, para que la persona se pueda suplementar adecuadamente, pero también seguir consumiendo los alimentos que le tocan a lo largo del día. Ahí quedamos con el tema de la proteína. Ahora vamos a hablar de la creatina. Doctora, Dígame. ¿le parece si contestamos las preguntas de la proteína como Sí, claro, para y luego continuamos con la creatina? claro Ok, que sí. perfecto. Por acá, una de las primeras preguntas que nos hace Cindy es, ¿el animal no pueden consumirlo las personas que son intolerantes a la lactosa? Creo que por aquí abajo había otra similar. Ok. Ujú. La proteína del suero de la leche generalmente no contiene lactosa. Eso es una proteína que ha sido químicamente aislada, entonces garantiza que no tenga problema con la lactosa. Sin embargo, hay personas que son muy, muy sensibles y tienen siempre cierta reacción, cierta inflamación, cierta producción de gas, de dolor, etc. Entonces, si la persona es así de sensible, o se le aconseja utilizar otra fuente de proteína animal, como la que hablamos ahora de huevo, que es a base de la albúmina, o de carne bovina, que si bien no tienen el mejor de los sabores, pues sigue siendo proteína animal, o cambiarse a una proteína vegetal que del todo no me va a dar ningún tipo de reacción. Afortunadamente, pues tenemos ambas opciones disponibles, pero por lo general son garantizadas libres de lactosa y no deberían dar reacción. Pero como le digo, siempre hay una persona que es súper sensible. Por aquí hay otra que dice, bueno, no sé, no sale el nombre de la persona. Dice que que muchas proteínas le dan taticardia y que ha visto que casi todas tienen taurina y tiamina. Que entonces, ¿qué le recomendaría en ese caso? Pues existen proteínas en el mercado que no contienen estos aminoácidos, siguen siendo aminoácidos, eh, pero sí también, si la persona tiene alta sensibilidad, en ese caso lo que le recomiendo es que consuma proteína, exclusivamente proteína aislada. Puede también ser proteína aislada hidrolizada
o ya lo que es más a nivel farmacéutico, que es como la proteína, que es solamente la proteína aislada y no tiene ningún otro componente. Hay que ver la razón por la que está consumiendo proteína, si es por alguna meta nutricional, si es por alguna meta deportiva, por qué razón la está consumiendo, y con base en la razón por la que le esté consumiendo, entonces se le pueden dar un poco más de recomendaciones. Pero generalmente existen proteínas aisladas, completamente hidrolizadas, que no deberían tener esos compuestos. Hay personas que también el uso de edulcorantes, porque muchas de estas proteínas para ahorrar en calorías utilizan edulcorantes artificiales que también les da reacción y también he notado que les causa taquicardia. Son personas muy sensibles a este tipo de ingredientes, entonces se les recomienda el uso de proteínas que son completamente solamente la proteína aislada, ya a grado farmacéutico, que no tiene ningún otro ingrediente que una cucharadita chiquitita de las que trae, son 5 gramos de proteína y lo va ajustando a la cantidad que el profesional en salud le haya prescrito. Ok, y Caro de Macro Tucurrique nos decía que a una persona que le prohibieron los lácteos y puede consumir proteína vegetal, yo creo que ya se quedó solventada en la primera pregunta, con la primera pregunta. ¿Sí? Y ahí Cristel que dice que qué importante esa anotación de la sobredosificación. Claro que sí. La gente a veces piensa que por ser un producto natural o por ser un producto que se vende en cantidades gigantes, porque es que son cubetas lo que uno puede conseguir, llegar a conseguir de proteína, que puede ser de consumo libre y se desayunaron un batido que me da 24 gramos de proteína y 3 huevos y queso y proteína y proteína y proteína, y tenemos que tener en cuenta que nuestro cuerpo todo lo tiene que procesar y metabolizar, y que si nosotros le estamos dando en exceso cualquier cosa, él va a tener que trabajar extra y podemos incluso dañar órganos. Entonces siempre hay que tener esa precaución, ¿verdad? Siempre, siempre tenemos que tener esa precaución, y por eso de ahí se deriva la recomendación de que siempre haya guía de un profesional en la salud que me diga cuánto es lo máximo. Incluso una persona que no sea atleta siempre tiene como un máximo absorbible de 25 gramos por tiempo de comida de proteína. Cuando ya es un atleta ya se sabe que existen ventanas muchísimo más altas, que de hasta 100 gramos, pero ya estamos hablando de que es una persona que utiliza esos 100 gramos de proteína y no simplemente porque me sabe muy rica, porque tienen sabores muy sabrosos. Me sabe muy rica, pues pasé tomando y me tomé 4 batidos más toda la carne, el huevo, el atún y el queso que me comí durante el día. Hay que tener mucha precaución. ¿Seguimos? Sí, ok. Entonces, la creatina es una guanidina. El nombre N-aminometil N-metilglicina. Es un trabalenguas completamente. Yo hago creatina en mi cuerpo. Yo puedo sintetizar creatina. La sintetizo por los riñones, por el páncreas y por el hígado, por medio de varios procesos que se hacen ahí adentro, donde la materia prima son aminoácidos donadores, como son la metionina, la glicina y la arginina. Vea que tenemos esenciales y no esenciales en esta lista. Cuando la creatina se hace, la voy a almacenar mayormente en el músculo del corazón, en el músculo esquelético, o sea, todo el músculo del resto de mi cuerpo, y también en el cerebro. La creatina se va a almacenar también en forma de fosfocreatina, ese PCR. Eso es una alta reserva de energía porque me va a ayudar a convertir adenosín difosfato o ADP a ATP o adenosín trifosfato. O sea, me dona un fosfato, lo mete a adenosín trifosfato y eso en mi cuerpo es energía. ¿Sí? Entre más ATP algo me dé, más energía eso me da. Entonces, es una gran reserva de energía. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo estoy constantemente analizando mi orina para ver cuánta creatina yo orino, un 1.7 de mi peso corporal al día va a ser excreta de creatina. O sea, yo paso excretando creatina todo el día en mi cuerpo. Por eso recuperarla, ya sea a partir de la alimentación o suplementada, es muy importante. 50% de la creatina puede venir de la alimentación, ¿ok? Esto es 1 gramo de creatina
al día, más o menos. El otro 50%, mi cuerpo la va a hacer de forma endógena, o sea, yo la voy a sintetizar. ¿Cuáles son las fuentes alimentarias de donde yo la puedo obtener? La carne. 1 kilo de carne me puede dar entre 4 a 5 gramos de creatina. 1 kilo de pescado, depende del pescado, me da entre 4 y 10 gramos de creatina. No hay fuentes alimentarias de creatina para veganos o vegetarianos. Entonces dejamos los recursos de la producción o síntesis de creatina exclusivamente a cargo de la producción del cuerpo. Y se ha observado en diferentes estudios que esta población, al no tener grandes fuentes exógenas de esto, van a producir una mucho menor cantidad que los omnívoros. Entonces hay que tener eso siempre muy presente porque estas poblaciones se benefician mucho de la suplementación. Ya en sí como un suplemento ergogénico, que un suplemento ergogénico es, cuando algo es ergogénico, es algo que me ayuda a mejorar mi desempeño deportivo. Frente a una elevada y constante pérdida de la creatina, esta se va a conseguir como un suplemento. El suplemento de creatina ha sido utilizado por atletas durante décadas, con la meta de aumentar fuerza muscular y tamaño del músculo en su práctica deportiva. Este suplemento puntualmente es de los más estudiados por la ciencia del deporte. Ha sido comprobado que es súper eficaz, súper efectivo y es muy seguro. Es tan seguro que se puede utilizar en población de cualquier edad. No hay límite de población. Es muy, muy seguro. ¿Ok? Podemos ir desde adolescentes hasta adultos mayores, que no hay problema. Generalmente este suplemento no va a presentar efectos secundarios, pero cuando me presenta algún tipo de efecto secundario, eh, van a ser efectos de poca seriedad, o sea, de poca preocupación, como tal vez una molestia estomacal, así como, pero nada, o sea, no tiene casi efectos secundarios. Aparte de aumentar la fuerza física, también va a aumentar el contenido de agua en la célula muscular. Entonces, muchas veces, y especialmente pasa mucho con las mujeres, empiezan a suplementar con creatina y dicen, me estoy engordando porque estoy aumentando de peso. Y no, ese no es el caso. Es que eleva el agua en la célula, lo que me puede reportar una leve elevación del peso corporal por retención de líquido. Pero también vamos a notar que hay cierto crecimiento muscular debido a esta inflamación hídrica. Eso no quiere decir que la persona esté ganando grasa, ni mucho menos. Simplemente hay más retención de músculo porque la creatina ayuda a sostener líquido dentro de la célula. Hay diferentes tipos de creatina en el mercado. El tipo más común es la creatina monohidratada. Este es el que se ha estudiado hasta el cansancio. Es el que más pruebas y documentación tiene a la fecha. Es la forma farmacéutica de la creatina que está hecha a partir de una molécula de creatina con una molécula de agua, por eso se llama monohidratado. En algunas presentaciones se le extrae esa molécula de agua y ahí me deja creatina anhídrida. Esto es lo que me ayuda a mí, por ejemplo, la ventaja que tiene para mí es que si yo me compro una creatina anhídrida, estoy comprando 100% creatina. Mientras que si yo compro creatina monohidratada, pues compro 90% creatina, 10% agua, aunque esté ahí deshidratada unida a la creatina por peso. Luego está la creatina etilester. Muchos de los productores de los que hacen este producto dicen que es una forma farmacéutica superior a cualquier otra. Sin embargo, hay muchos estudios que van a demostrar su deficiencia en comparación con otras formas porque no tiene la misma capacidad de aumentar el contenido de creatina en el músculo. Entonces, su uso no es recomendado. Si ustedes se ponen a buscar, van a notar que hay muy poca oferta de este tipo de creatina en el mercado internacional. Luego está la creatina buffer o la amortiguada. Aquí se hace de esta forma para mejorar la estabilidad de la creatina en el estómago. Cuando hablamos químicamente, cuando amortiguamos una sustancia, tenemos algo ácido y se le agrega algo básico para amortiguar un poquito. Básicamente esa es como la base de este tipo de creatina. Se le agrega un polvo alcalino
a la creatina para obtener un producto amortiguado. Pero honestamente no existe mucha prueba científica de que esto la haga ni más absorbible ni que la haga más efectiva. Entonces, no es ni mejor ni peor que las tradicionales, es simplemente una presentación más. Luego tenemos la creatina líquida. Estos son productos que contienen creatina que ya están listos para consumir. La mayoría, como ustedes saben, viene en forma de polvo y eso tiene su razón. Sin embargo, estas que ya vienen listas para consumir, una vez que se diluye el producto en agua, hay investigación que demuestra que luego de cierto tiempo de estar este producto en agua, ella se va a deshacer, o sea, pierde su efectividad. No es como que si yo me hice una bebida con creatina en la mañana a las 6 de la mañana y me la tomé a las 9, ya no me sirvió. No, no, no estamos hablando de periodos extensos de tiempo, ¿verdad? Todo lo que puede estar un producto en un anaquel, ahí es donde vamos a notar que ya esto empieza a perder su efectividad. Entonces, no son la mejor inversión si estamos hablando de dinero, porque ya si tienen más de cierta cantidad de días en la preparación, ya eso no es tan efectivo. También hay una presentación de creatina que ha sido quelada con magnesio. Lo que hacen es que se le agrega este mineral para agregar valor económico a la hora de comprarlo. Sin embargo, no tiene diferentes efectos. O sea, no es ni mejor ni peor que las formas tradicionales, simplemente tiene, hay un valor económico distinto porque tiene la inversión de agregar magnesio a su composición. Y finalmente está la creatina hidroclorada, la HCl, como la que ofrece ahora Millennium, que esta es la forma la forma farmacéutica que más atención está teniendo ahorita en la comunidad científica en lo que es la ciencia del deporte. Tiene mucha relevancia en la actualidad. Muchas de las personas que la producen destacan que al ser hidroclorada tiene una mayor solubilidad, o sea, su solubilidad se disuelve en agua de una forma muchísimo superior en comparación a todas las otras formas, incluyendo la monohidratada. Entonces, esto da a sospechar que incluso la persona puede beneficiarse de utilizar dosis menor en comparación a otras. Generalmente la dosis va a depender. Por ejemplo, una persona deportista que lo que quiera hacer es una sobrecarga de creatina para aumentar fuerza muscular, hace un periodo de 7 días con una sobrecarga de 3 gramos de creatina por kilogramo de peso al día. Eso es una cantidad grande. Luego de esos 7 días bajan a aproximadamente 5 gramos de creatina al día y se mantienen en esa fase el resto del mes. Con la hidroclorada, pues se dice que la dosis puede ser incluso menor, ya que se disuelve tanto que es muchísimo más fácil de absorber. Un estudio incluso que me encontré demuestra que la creatina hidroclorada es 38 veces más soluble que la monohidratada. Entonces vean ustedes la superioridad de esto. Sin embargo, sí se debe hacer hincapié en que a comparación con la monohidratada, pues la monohidratada tiene décadas de ventaja en lo que son estudios, en lo que son pruebas de campo, en lo que son estudios en poblaciones, versus la hidroclorada. Entonces, se necesita seguir con estudios que sigan mostrando la eficacia y superioridad de esta forma farmacéutica para que tenga muchísima más validez en la comunidad científica del deporte de lo que ha demostrado, por ejemplo, la monohidratada. Ahora, hay otros beneficios que se le pueden dar a la creatina. Como les dije, en su mayoría es una ayuda ergogénica para atletas. Tiene mecanismos que son multifacéticos, hacen que sea muy fácil de percibir sus beneficios de forma clínica también y de forma terapéutica. En los últimos años, los beneficios de la creatina en padecimientos como la diabetes, la pérdida muscular, la osteoporosis, el cáncer, en procesos de rehabilitación, procesos cognitivos, salud cardiovascular, entre otras, tienen reportes de beneficios del uso de creatina, lo que ha llamado la atención de la comunidad científica para hacer más investigación respecto a estos beneficios. Por ejemplo, suplementar con creatina
al ir envejeciendo, nótese que ya estamos hablando a partir de los 50, 55 años, puede ayudar a la persona a reducir niveles de colesterol y triglicéridos en sangre, reduce la acumulación de grasa en el hígado, los niveles de homocisteína. Si yo reduzco homocisteína en el organismo, reduzco la probabilidad de aparición de riesgo de enfermedad cardiovascular. Mejoro la función cognitiva. Se ha visto mucho, por ejemplo, que atenúa mucho la fatiga mental. Entonces la persona está mucho más despierta, tiene mayor probabilidad de tomar decisiones de forma más rápida, de forma más acertada, de tiempo de reacción, etcétera. Entonces se ve mucha mejora cognitiva en las personas. Tiene propiedades antioxidantes, que ya hemos visto varias veces los beneficios de los antioxidantes. Mejora el control de las glicemias en sangre, incrementa la fuerza y levemente la masa muscular en personas ya mayores, minimiza la pérdida de tejido óseo, mejora la capacidad funcional en pacientes que viven con osteoartritis y fibromialgia y mejora la eficacia de ciertos medicamentos antidepresivos. Entonces ven que tiene beneficios no solamente ergogénicos en el deporte, sino que tiene muchos beneficios clínicos. Como les mencioné ahora, un aumento de la fosfocreatina entre un 5 a 15%, lo que hace es que aumenta la bioenergía en el cerebro, afecta positivamente las funciones cognitivas, mejora la memoria, las funciones ejecutivas en individuos ancianos o con problemas de cognición, mejora la oxigenación del cerebro, acelera los procesos de pensamiento, tiempos de reacción, mejora el estado de ánimo y hasta el balance, o sea, ya no me caigo tanto, se ve positivamente impactado. Respecto a la glucosa de la diabetes, la absorción de creatina por los tejidos va a estar influenciada por la glucosa y la insulina que están presentes en la sangre. Entonces, si yo suplemento con creatina, voy a ver que disminuyen los declives en los transportadores GLUT4. Los transportadores GLUT4 son los que me ayudan a meter glucosa a la célula. Generalmente, cuando hay resistencia a la insulina o cuando hay ya diabetes, la persona tiene una disminución de estos GLUT4. Se ve que hay una mejoría de hasta un 40% en esos transportadores, lo que mejora la absorción de glucosa por parte de los tejidos, lo que me ayuda a controlar las glicemias en sangre, especialmente si lo acompañamos de ejercicio. Y este último que se los dejo ahí, pero es como todavía está en pañales de investigación, se ha visto que de forma terapéutica se valora que el administrar fosfocreatina puede ayudar a reducir arritmias, daño relacionado a isquemias o función cardiovascular en individuos que tengan fallo cardíaco crónico. Sin embargo, es muy importante entender que esto es un tratamiento clínico que solamente debe ser prescrito y administrado de forma intravenosa por un médico tratante. No es como que ya nos vamos a tirar a ponernos el corazón a punta de creatina si no tenemos, ¿verdad? Primero el aval médico, especialmente si tenemos fallo cardíaco crónico. Y con eso quedamos con la creatina. Ahí está la bibliografía que se revisó para la charla de hoy. No sé si en este último tema también tenemos preguntitas. Sí, correcto, por aquí vamos a ver, por acá hay una. ¿La creatina puede ser consumida por personas con daño renal? Hasta el momento no tiene contraindicación el uso en personas con daño renal. Sin embargo, como siempre les digo, todo se tiene que filtrar por el especialista. En este caso sería el nefrólogo. Que el nefrólogo avale el uso de creatina en esta población porque, recordemos, como les dije ahora, todo se metaboliza, sea por riñones o por hígado. Si ya no estamos funcionando apropiadamente con alguno de esos órganos, siempre es mejor tener el aval médico, el permiso del doctor, antes de llevarnos un susto, ¿verdad? Pero hasta donde sepa, no hay contraindicación. Yo creo que es a partir de daño renal estadio 3 que ya hay precauciones donde mejor consultar primero. Ok, bueno, esa consulta la había hecho Daniel y Cristel colocó aquí, no eleva los niveles de creatina en sangre. La creatinina. Creatinina, perdón, sí. Sí, la creatina se convierte en creatinina, por ende, eh, se utiliza también un cierto porcentaje de creatinina. Sin embargo, como les dije ahora, la mayoría de la creatina pasa de creatina a fosfocreatina y lo que me ayuda es a convertir en energía. Y
se excreta mucha cantidad por orina. Entonces no es como que quede circulante en sangre. Y lo que está circulante en sangre, al ser filtrado por los riñones, entonces excreto también mucho. Por eso les dije lo de tal vez fallo renal a partir del estadio 3, donde ya la filtración glomerular se ve afectada en mayor condición, es donde ya yo preferiría que existiera un aval médico antes de suplementar. Pero en la sana teoría, su pérdida por orina es tan alta que por eso se busca estarla reemplazando constantemente, porque si se pierde mucha, no es como que queda ahí circulante en sangre y me vaya a elevar a niveles patológicos la creatinina en sangre. Perfecto, doctora, muchas gracias. No sé si alguien más tiene otra consulta. Yo traté de ponerles pues bastante información en las láminas, si es que, porque estoy viendo que ahí preguntan si las pueden hacer llegar. Ujú, Yo traté de dejarles con bastante información las láminas, por aquello que fuese el caso, ¿verdad? De que alguien las quisiera para que tuvieran la información ahí, porque bien que mal, pues la información que traté de darles, toda esa información que me puede servir en un punto de venta para vender el producto, ¿verdad? No solamente a un deportista, a pesar de que es una línea deportiva, sino que también pues tiene diferentes usos que se le puede dar en otras condiciones, en otras etapas de la vida que en verdad también nos ayuda. ujú, correcto. De hecho, cualquier cosita se la pueden solicitar a cada una de las vendedoras, la persona que los atienda. Ellas ya las tienen, entonces lo pueden hacer así. Muchísimas gracias por el tiempo, por venir aquí a querer aprender más. A nosotros nos gusta también premiarlos cuando se conectan, sacan el tiempo y demás, porque hay otros que también luego ven la capacitación, pero el hecho de esforzarse y verla en vivo, entonces, pues todos los que están conectados hasta ahorita quedan participando. Importante, si hay algunos que no tienen, que solo tienen el primer nombre. Entonces, si lo pueden poner el nombre completo en el chat, se los agradezco porque por cualquier cosita para poder que quede participando en la rifa y mañana tempranito hacemos la rifa. Ok, vamos a darles chancecito entonces para que pongan el nombre. Es que si algunas personas tienen solo el primer nombre, entonces para nosotros si gana, nos queda difícil saber. eh, Marcela, perfecto. Qué dicha que les gustó. A mí me encanta cómo explica la doctora. A mí me encanta dar estas charlas, me gusta mucho estar aquí, me gusta mucho compartirles información que les sea útil, ¿verdad? Para el día a día. Yo sé que a veces les doy muchísima información, pero por eso queda ahí escrita para que después puedan echarle un ojito. Creo que también queda grabada, pues si alguien quiere volverla a ver ya con las diapositivas como para que vayan tomando apuntes, si fuese Ujú, el claro que caso, sí. porque sí, yo creo que es información muy valiosa que pues bien que mal les sirve, ¿verdad? Para, para conocer más el producto, para conocer usos, beneficios e incluso, como hablamos ahora, ¿verdad? Algunos posibles efectos adversos que pueda tener ante usos no adecuados. Entonces, a mí siempre me gusta darles por lo menos toda la perspectiva global del producto. Sí, importante también recordarles que vamos a retomar las capacitaciones y por supuesto que son bienvenidos cualquier tema que les interese aprender y demás. Entonces, pues nos hacen llegar la información y así nosotros pues podemos preparar algo interesante con la doctora. Bueno, yo creo que ya todos pusieron el nombre. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias, doctora. Un gusto como siempre. Gracias a ustedes, que tengan Y bonita gracias a noche. todos.